Buenas tardes, buenas noches, buenos días a los ciudadanos ecuatorianos, especialmente a los migrantes que se encuentran en el extranjero, cumpliendo una tarea difícil y siempre preocupados por el desarrollo del país. Hay muchos azuayos y muchos cuencanos que están allá en los Estados Unidos, en España y bien. Ahora voy a conversar con Jenny Bermeo, concejal de Cantón Cuenca. Vamos a conversar sobre ciertos tópicos que atañen a la ciudadanía y al desarrollo de la ciudad. Ayer hubo una marcha bastante grande sobre el respeto al agua y las fuentes hídricas, en fin, la nueva explotación minera. Pero hoy el presidente y los voceros del presidente de la República han señalado que no es tan franca la posición de los cuencanos, sino que han sido utilizados por los políticos para tratar de sacar ventaja y desprestigiar al gobierno. A primera instancia, a priori, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor. Para mí siempre un gusto poder compartir con usted y con su audiencia. Lo de ayer fue histórico en Cuenca. Y yo creo que el tema de la movilización ciudadana y colectiva que hubo no tiene que decirse que fue político, porque hay que decirlo. Los que salimos no salimos por un llamado de X o Y político, salimos a defender nuestra agua. Y yo creo que ese tema tiene que quedar súper claro, incluso para nosotros como políticos y como autoridades, que la marcha tan multitudinaria de ayer no fue el respaldo de ningún político, de ninguna línea, ni tampoco ideología política, sino más bien la defensa de nuestros páramos, la defensa de nuestra agua. Y sobre todo creo que el día de ayer tuvimos también un tema bastante emotivo, por decirlo, porque se quiso impedir, creo que la marcha con un supuesto estado de excepción. Entonces, yo creo que sí es importante recalcar el tema ciudadano que hubo ayer y sobre todo la movilización que se hizo a favor de que no exista la minería en nuestro páramo. Yo creo que el agua ha sido, es y será una causa que nos une siempre a los cuencanos. Entonces, en ese sentido, yo estoy más que orgullosa. El día de ayer realmente decía que no me puedo sentir más orgullosa de ser cuencana al ver que todo un pueblo se moviliza por una causa común. Así que el tema político hay que dejarlo un poquito al lado. Bien, correcto, estoy de acuerdo contigo. La marcha de ayer es totalmente límpida. Bueno, la gente ha calificado como el quinto río que se desbordó, una metáfora bastante agradable. Pero concretamente, al final de la marcha se manifestó por parte de ciertos dirigentes que no queremos que entren nuevamente a hacer un examen de las condiciones, en fin, sino queremos que se revoque la autorización y segundo punto, que se considere como una reserva digamos, si puede, reserva de agua para la ciudad de Cuenca y que no haya ningún tipo de intento más. Decían que la minería ilegal se va a tomar el Quinzacoche, en fin. ¿Tú crees que esa es la posición cierta de nosotros? Y quisiera que das ese mensaje justamente a la ciudadanía. Bueno, definitivamente el tema de Quimsacocha se ha luchado por muchísimos años en Cuenca. Yo creo que son casi 30 años desde el 2008. Ayer escuchaba a Lauro Siccha, uno de los más fervientes defensores de nuestros páramos y sobre todo de Quimsacocha, y nos hablaba de una lucha en el 2008, que estamos hablando de ya 27 años que ha pasado desde el 2008, y realmente es una lucha que creo que Cuenca ya tiene que ganarla definitivamente. O sea, es decir, como usted bien lo dice, debemos pedir ya la revocatoria de la licencia y la revocatoria de todo intento de poder ingresar a nuestros páramos. Y también, por supuesto, ir sacando esas trabas legales que han ido poniendo varios gobiernos, porque hay que decirlo que no es solamente el gobierno del señor Novoa, han sido varios gobiernos que han intentado con la minera Dundi hacer incluso algunos temas legales, ¿no? Poner algunos candados legales a favor de la minera, porque yo hablaba con mis compañeros la semana anterior, donde fui muy clara cuando me expresé en el Consejo Cantonal de que nosotros tenemos el poder legislativo en este momento, al ser autoridades de turno, en poder hacer más ordenanzas para poder proteger nuestras zonas hídricas. Me hablaba un director municipal que está trabajando un poco en el tema ambiental y me decía que hay unas tabas, por ejemplo, de que no se puede proteger todavía el área en un tema. Yo le decía, ¿por qué no afectamos esos terrenos para que no puedan ser utilizados por nadie, no solamente por la minera, sino que no se puedan hacer explotaciones de otro tipo que puedan dañar el páramo? Y me decían que hay como un candado legal que habían puesto hace muchísimos años de que el uso y ocupación de esos suelos no tenga que ser tocado por un municipio, que no tenga que ser utilizado por el gas Mm, local.
Entonces, claro, hay algo, y entonces he ido también analizando desde esa conversación con este director municipal que me comentaba algunas novedades, y he visto, ¿no? Que a lo malo, con lo escondido, con las trampas jurídicas que a veces la ley lo permite, estos terrenos han querido ser apropiados por parte de los mineros desde hace muchísimos años. Pero yo creo que más bien hay que seguir continuando en la lucha. Nosotros desde el tema legislativo, yo también he hablado con el concejal Fajardo, que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, de poder hacer algo más desde el tema legislativo, una ordenanza, una prohibición. Ya está la prohibición en el PDOT para temas mineros, para todo este trabajo activista en el tema del uso de suelo en estas zonas de recarga hídrica, pero debemos ir un poquito más allá, incluso seguir presionando al gobierno que se dé de baja todo el tema legislativo que se ha hecho a favor de la minera, que se dé de baja todo eso y nosotros poder ir protegiendo. Incluso por ahí también había una propuesta de que se puedan comprar estos terrenos con el presupuesto de etapa para poder realmente salvaguardar los recursos hídricos, porque como yo siempre digo, yo soy una autoridad de paso. El alcalde está de paso y todas las autoridades ahorita somos de turno. ¿Qué Ujú. pasa después de 8 años, de 10 años, de 20 años, que de pronto vengan autoridades que de pronto no luchen tanto por el agua? Y claro, quedar al merced también de decisiones políticas. Por ahí decían que no querían ver a los políticos en la marcha, pero decía, bueno, los políticos también somos ciudadanos y después de un tiempo volveremos a ser ciudadanos. Tenemos el justo derecho de marchar, porque también uno deja el cargo político y después queda al merced de quienes llegan a los curules luego de un tiempo. Así que creo que es necesario aprovechar estos año y medio que nos queda como concejales con esta administración para poder ir todavía buscando esas herramientas legales a favor de la protección de nuestros recursos hídricos. Bien, como el ejercicio profesional del periodismo lo vengo ejerciendo desde hace muchísimos años, conozco y de cerca que algunos terrenos, especialmente en la zona de pesquería antes de este hotel, este restaurante que se abrió, sus rocuchos fueron comprados ya por etapa una gran parte, incluso Sí. están dentro del parque de conservación. O sea que ya hay un antecedente de que Etapa compró terrenos y así pudo mantener las condiciones favorables de Sorocucho y parte del Cajas. Piensas que esta sería iniciativa, pero aquí nace una pregunta. Ahí se compraron con dineros que el gobierno dio extra, porque el presupuesto de etapa no creo que alcance para comprar Ujú. los terrenos. ¿Cuál es tu pensamiento frente a esto de exigir a este gobierno y a los que vengan que compren para etapa los terrenos que son reserva y armas? Bueno, yo creo que sí hay que seguir exigiendo al gobierno de turno, independientemente de quién sea, el tema de que nos ayuden a conservar nuestros páramos y nuestras zonas de protección hídrica, ¿no? Recordar también, creo que hay un dato muy importante que en estos días yo he estado poniendo a la discusión de los ciudadanos. Azuay y sobre todo Cuenca es una de las provincias que más tributan en el país. Ujú. Tributamos 900 millones de dólares al año, que no es poco. Yo creo que de los mismos tributos, que muchas de las veces no hemos sido atendidos como Azuay o como Cuenca, se pueden tomar estos recursos para poder comprar los terrenos. Obviamente, Tapa, con el presupuesto que ellos tienen, han ido comprando poco a poco, ha sido millones de dólares que ha gastado Etapa comprando estos terrenos para obviamente ir protegiendo estas zonas de conservación que nosotros tenemos. Justamente hoy recibí a un ciudadano que, con todo el respeto, yo lo escuchaba que de pronto él decía que sí está de acuerdo con el tema minero en Quimsacocha y me hablaba de otros países más industrializados y un poco más preparados que nosotros. Yo les decía, pero mire, en otros países, los supuestos países de primer mundo, ¿cuánto cuesta una botella de agua? ¿No? Yo le decía, nosotros tenemos esa bendición de abrir el grifo y tomar un vasito de agua, pero en otros países que usted dice que vive de la minería, ¿cuánto cuesta tomarse un vaso de agua? Porque Claro. es carísimo en Ujú. otros lados. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que respetar las diferentes opiniones, creo que la democracia es para eso, la tolerancia, la empatía, pero tenemos que seguir luchando. Yo creo que el día de ayer fue una primera muestra y creo que fue un muñequeo ciudadano entre los habitantes de Cuenca y el gobierno actual. Ya. El estado de excepción muy mal desatinado
y yo estuve en la gobernación y realmente un estado de excepción no se puede emitir por un tema de una marcha, ¿no? A Dios Claro. gracias, no hubo Ujú. nada de incidentes, lo que sí hubo la ausencia total de Policía Nacional y yo lo lamento mucho, estaban al final de la marcha, pero en todo el camino, más bien todo el tema de Guardia Ciudadana estuvo más bien precautelando el tema de los ciudadanos, pero no hubo necesidad de ninguna intervención porque los cuencanos somos cultos y respetuosos y más bien fue un río de gente. El quinto Ya. río se activó en Cuenca y creo que eso también hay que seguirlo haciendo. Dos puntos quisiera destacar sobre la marcha. Me llamó la atención la cantidad de juventud. O sea, jóvenes, jóvenes, jóvenes que a lo mejor creemos que los jóvenes se desentienden de ciertos temas de la política, especialmente porque consideran que la política es una situación de maniobra y me sorprendió. Y las personas de la tercera edad, que con pancartas, incluso con sus nietos, estaban presentes. ¿Qué significa esto? Que es un sentir de la ciudadanía y no un coqueteo político en una ruptura política con el gobierno. Totalmente. Yo creo que el tema del agua es intergeneracional. Como digo, es una causa que cuando uno nace en Cuenca o ya vive mucho tiempo en Cuenca, yo creo que esta causa del agua, y créanme que incluso gente extranjera, que hay ya una comunidad muy grande, y ayer también los vimos, a los famosos gringuitos que ya viven en Cuenca, lo que ellos más, digamos, les encanta de la ciudad es primero la limpieza y luego el agua. Entonces, obviamente, ayer decían, tenemos que estar aquí cuidando el agua de Cuenca porque es una de las pocas ciudades del mundo donde nosotros tenemos esa calidad de agua. Entonces, yo creo que este tema es intergeneracional. Me alegro mucho también de haber visto ya la juventud despierta, porque a veces las redes sociales, tanta tecnología, a veces tenemos juventud un poco apagada, ya no tan activista como antes. Pero me alegro mucho de haber visto porque recordarles también que esta convocatoria lo hicieron los jóvenes desde el Cabildo, Ujú, desde el agua, ujú. digamos que los nuevos integrantes del Cabildo del Agua, ellos fueron quienes encabezaron e hicieron un tema de vocería. Incluso dos miembros del Cabildo del Agua llegaron hace 15 días a la sesión de consejo y nos invitaron y nos comprometieron como autoridades electas actuales de que estemos en la marcha. Entonces, yo creo que eso es un tema que nos une como cuencanos, a nuestros adultos mayores, que ternura verles caminar, tremendo recorrido, casi 4 o 5 horas que estuvimos caminando con la gente y ellos no se cansaban y gritaban. Y yo creo que esa es la herencia y este es el legado que uno puede dejar a los hijos, la lucha diaria por las cosas que nosotros pensamos que debemos defender. Y me alegro muchísimo que mi cuenca de los 4 ríos se haya levantado, no contra un gobierno, sino a la defensa del agua. Porque yo digo, este tema del agua nos han querido a nosotros meter en la minería desde muchísimos gobiernos Ujú. anteriores. No defiendo a este gobierno porque pienso que lo está haciendo mal. El tema político, no hay un buen manejo, no hay un buen discurso, y realmente creo que, pero no es un tema de este gobierno, sino más bien este gobierno ha dado paso a cosas que los otros gobiernos les ha tocado un poco, les ha costado un poquito más darse estos pasos, por ejemplo, la licencia. Creo Ya. que eso ha sido un tremendo error de este gobierno, haber emitido una licencia que tiene muchas cosas ilegales. Usted que es abogado, si se pone a analizar, hay muchos vacíos legales en la concesión de esa licencia minera. Ya, ahora, una situación que me llama la atención y la voy a hacer. Grupos organizados de la sociedad civil presentes allí, 20, 30 de Quinzacochas, bueno, en fin, de todos los lugares. Pero me llamó la atención una situación y estaba yo como periodista observando la situación y al lado había personas de Quito y decían, ¿y quiénes son esos señores vestidos de verde? Entonces yo les digo, nosotros llamamos las hormigas chua. Decía y señalé que eran los trabajadores de EMAP y realmente tuvieron un placer grande. No se está politizando la institución en este sentido. Yo no tengo ninguna situación, mejor me alegro que hayan participado, pero no está utilizándose al personal incluso contratado para lograr un objetivo que es sano, que es, yo diría, excelso. Comentábamos allí ahí. ¿Qué te parece, Gina? De las hormiguitas chúas también creo que es parte de nuestra tradición. Justamente el sábado anterior nos invitaron al cumpleaños de la mascota de Mac, que es la hormiguita chúa, y son 19 años de la presencia de estas personas que tienen un gran trabajo en Cuenca. Yo creo que mucha gente que viene acá dice que ves a tu ciudad qué limpia que es súper limpia, no hay basura, no hay malos dolores, y es por ellos porque ellos
tienen unos turnos increíbles, ustedes les ve barriendo la calle desde las 3 4 de la mañana, cuando hay eventos, son los que recién entran a trabajar para poder dejar limpiando las calles. Y creo que su participación es algo realmente digno de aplaudir. Yo sí he hablado con la señora gerente de MAC y yo le he felicitado, porque ahora se está dando esa dignidad que también tienen ellos de participar. Yo no creo que hayan estado obligados, la verdad, no creo que hayan estado obligados, sino que ellos también siempre han estado pidiendo estos espacios para poder participar y para poder ser visibles. Incluso les hemos visto que ahora les hacen algunos agasajos, les ayudan muchísimo con la educación de sus hijos, les dan salud, les dan algunos temas, porque realmente yo creo que María Caridad desde la gerencia del EMAC les está dando esa dignidad, porque no Ujú. solamente son los barrenderos de la ciudad, son personas atrás de ese traje verde, atrás de, a veces ustedes verán, hemos visto incluso en TikTok algunos videos de personas que están en los recolectores de basura, que a veces hasta quieren poner su trabajo un poco animado, ¿no? Se disfrazan, veíamos un recolector el otro día con unas alas de ángel o disfrazados el 6 de enero. Entonces yo creo que es gente que también necesita esa dignidad y esos espacios. Y qué bueno que la EMAC les estén apoyando para poder salir en estas marchas. Obviamente yo rechazaría si alguien de ellos vienen y me denuncian que están siendo utilizados para un tema político, no estaría bien. Pero el día de ayer creo que fue una participación netamente ciudadana y creo que ellos están en su justo derecho de haber salido. Qué bueno, cuánto me alegro. Para concluir el tema de Quinzacocha, conversábamos compañeros periodistas, varios compañeros periodistas, en el sentido de que debe haber un manifiesto más claro, puntualizando qué es lo que queremos los cuencanos. Entre esos, causó preocupación que el presidente, con total desparpajo, señaló que el alcalde y el prefecto deben responder en caso de que hubiese alguna demanda de indemnización de daño por terminación de contrato con la minera. Creo que por ahí debe comenzar el comunicado indicando que las autoridades cuencanas ya soy, ya no tenemos nada que hacer aquí. Segundo, que no se dé este estudio que algún ex prefecto pidió de que se haga una nueva investigación, un nuevo sistema de investigación, sino que debe pedirse la revocatoria ya y la tercera, declarar zona protegida a todo el sistema de el Cajas Llenistas. Tres puntos conversábamos ayer con los amigos periodistas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, como digo, uno de los graves errores, y con todo el respeto a mis amigos que están en el gobierno central, creo que ese gobierno tiene algunas declaraciones muy desatinadas. El hecho de haber involucrado a un alcalde y a un prefecto en un proceso tal vez de arbitraje internacional de una posible demanda de Dundee, ¿qué pueden responder el alcalde y el prefecto si no son sujetos procesales? Primero, en una demanda, ellos no han firmado convenios, ellos no han dado concesiones, ellos no han firmado una licencia ambiental, entonces no tienen ni pies ni Una cabeza. puntualización, Jenny. Nosotros como abogados entendemos los sujetos procesales, pero sí quisiera que expliques con un poco más de claridad qué significa esto. Yo firmo y respondo, pero si no firmo, ¿qué Así pasa? es. Por favor. Bueno, digamos que hablando en un lenguaje un poco más ciudadano, si yo no firmo un contrato, yo no he firmado una concesión o una licencia ambiental, yo no tengo nada que responder. Además que mis competencias, en este caso como alcalde y prefecto, no están en responder por una posible demanda al Estado, porque Correcto. la demanda sería al Estado ecuatoriano, Ujú. más no al gobierno local de Cuenca o a un gobierno provincial de la SUAY. Entonces, eso está, digamos que ya descartado, más bien fue, como Pero digo, ¿qué una pasaría desatinada declaración. si el Estado ecuatoriano, que diría mal representado, realiza el juicio de repetición de los daños y perjuicios? A eso me refería también. ¿Habrá la oportunidad de que el gobierno, en caso de que toque pagar algo a la minera, repetirá el pago en contra de las autoridades de Azuay y Cuenca? Totalmente. Yo creo que sí es algo posible que se puede dar, pero sería realmente una afrenta contra Cuenca y el Azuay. Yo creo que eso sí sería una locura y yo creo que algún asesor político debe decirles que eso sería, o sea, simplemente porque no se estaría demandando a dos personas naturales. Ojo, las autoridades representamos cuando ya estamos Ujú. electas en nuestros cargos. No es una demanda contra Jenny Bermúdez, es una demanda contra el pueblo de Cuenca. Entonces yo creo que eso debería pensarse bien y yo más bien espero y apelo de que ya el tema político vaya teniendo un poco de sensatez de parte del gobierno. Por otra parte, lo que decía pues ayer Lauro Sicha, que le da 8 días al gobierno para poder revocar el tema de la licencia ambiental, creo que tenemos que apoyar lo que dijo la FOA ayer totalmente. Yo creo que Cuenca ayer ya apoyó
toda la lucha de los colectivos que están exigiendo esta revocatoria de la licencia y de la revocatoria de la concesión. Yo creo que la minera sí ya definitivamente y si ya tiene que empezar temas legales, como digo, incluso el gobierno tiene de dónde cogerse de los mismos dineros de los cuencanos, que coja de nuestros impuestos, de los tributos, son 900 millones de dólares al año que no están siendo invertidos en nuestra provincia porque vaya a ver, nuestra cuenca Girón Pasaje es un desastre. Ujú. Es realmente, es ponernos en peligro cuando vamos por esa vía, Cuenca, Molleturo, Naranjal también. No tenemos buenas vías de acceso ni de entrada ni de salida a Suay y Cuenca, entonces yo creo que ese dinero no está siendo revertido en nuestra ciudad, así que podrían tomarlo de ahí para poder pagar las posibles demandas de la minera. En caso de Y que la el gobierno, en caso de que el gobierno no acepte los tres puntos que a los que me referí, ¿qué vamos a hacer Ujú. los cuencanos? ¿Vamos a abocarnos nuevamente a las calles en forma pacífica o tomaremos otro tipo de medidas para que a veces las personas que son tosudas entiendan cuáles son los derechos que nosotros tenemos? Porque veo que muchos que están afuera del contexto opinan con una liviandad increíble y con, yo no diría ni siquiera con desconocimiento, sino con mala fe. Bueno, yo creo que Cuenca va a volver a salir como ayer las veces que tengamos que salir. Justo ayer hablábamos con varias personas de varias edades y de varios sectores y nos decían, miren, Jenny, nosotros si tenemos que volver a salir el sábado, pues Cuenca va a volver a salir. Si no nos paran bola, como decimos por acá, si no hacen caso pues a lo que está pidiendo, sobre todo las comunidades de Quimsacocha, de Victoria del Portete, de Girón, vamos a volver a salir. Ahora, claro, hay un tema que ya la FOA les dio 8 días. Caso contrario, también todos los compañeros de Victoria del Portet y Quimsacocha van a empezar ya un poquito a tener medidas un poco más graves, como serían los cierres Brutales. de vías, ¿no? Ujú. Estamos ya con estado de excepción por 60 días, que me parecería gravísimo el tema de una represión, pero hay que irles a apoyar. Realmente, como usted bien lo dice, cuando no se escucha al pueblo, pues, y uno que ha estado también en el gobierno, se tiene que respetar también el derecho a la protesta. Obviamente, llamar a una protesta sin agresiones, sin violencia, más bien yo me alegro muchísimo que el día de ayer no hubo ningún incidente salvo con alguien que pretendió meterse en la marcha, una mala decisión que tuvo por ahí, que fue el único incidente que tuvimos en la marcha, porque he pedido también un informe pues a nuestro cuerpo de seguridad municipal y realmente no hubo ningún problema, la gente desfiló con alegría, con algarabía, con respeto, con amor a Cuenca, con amor a la tierra que nos ha visto nacer y yo creo que ese tema, eso es muy rescatable. Entonces yo creo que las protestas van a seguir. ¿Ya? Sin duda, yo creo que ayer ya despertaron al quinto río de Cuenca, que es complicado. Recuerde que Cuenca muy pocas veces, a lo menos en mis 42 años, se ha levantado como se levantó ayer. Entonces ya Bueno, creo que el tema ciudadano está muy, muy activo, ¿no? las dictaduras militares salieron huyendo de Cuenca porque justamente la misión democrática de nosotros se cumplió. Pero aquí viene otro tema que estaba en discusión y que en estos tiempos ha bajado la tensión. ¿Qué pasa con los guardianes de las calles? Tú estás en una posición, dicen ellos, dura en el sentido de no dar Sí. el permiso, en fin, que son de la tercera edad, que son personas que no tienen recursos, que son asilados, entre comillas, acá expulsados de sus países por la situación económica, en fin. ¿Qué resolvieron al fin? ¿Qué van a hacer? Porque sí son fuentes de trabajo, pero ¿cuándo y cómo deben ejercer estas fuentes de trabajo? Bueno, la propuesta de la ordenanza ya fue enviada al alcalde la última semana de julio, está ya en el despacho del señor alcalde para el informe de sindicatura y para que él decida ya llevar a debate. Yo sé que es una decisión muy dura, créame que yo conozco personalmente que hay personas muy honestas, muy trabajadoras dentro de este grupo de vigilantes de vehículos, pero son muy pocas. Yo le puedo decir, tengo demasiadas denuncias por parte de los ciudadanos de extorsiones, de agresiones, de Ujú. imposición de tarifas de 2, 3, $5 incluso a la madrugada, de gente grosera, de gente que agrede a los ciudadanos. Y estamos el tema también de la zona tarifada. En nuestro parqueo tarifado se hace un doble pago, porque usted llega, pone su tarjeta y me pasó a mí personalmente hace unos 3 meses. En la Luis Cordero y Sangurima, justamente en esa cuadra donde hay un video donde un señor vigilante se roba una maleta de una camioneta, justo en esa cuadra, yo había dejado el vehículo con la tarjeta.
Y claro, cuando yo me retiraba con mi hija, el señor me pide pues que le pague del parque, del supuesta vigilancia. Yo no Ujú. tenía monedas en realidad, porque a veces puedo decir que también a veces caemos los ciudadanos de seguir dándoles las monedas. Ese día no tenía. Le dije que no tenía y me empezó a insultar. Me fue siguiendo media cuadra hasta el semáforo y yo estaba con mi hija asustada. Entonces yo decía, bueno, si eso sufro yo, ¿cómo sufrirá la gente que viene todos los días al centro? Ay, Claro. yo le puedo decir, doctor, que no se puede legislar a favor de 60 personas que son de la asociación, no se puede legislar a favor de 400 personas que están haciendo esta actividad ilegal. Hay que legislar escuchando a la mayor parte de la ciudadanía del cantón y la mayor parte de la gente no les quiere en las calles, lastimosamente. Yo he Ya. hablado con ellos, les he mostrado las denuncias, he mostrado los videos. Claro, ellos dicen, no somos nosotros, pero ¿cómo yo puedo sacar una ordenanza solo para un grupo de gente? La prohibición tiene que ser general. Lo que se ha podido hablar con ellos es que ellos de pronto puedan generar convenios con privados, con restaurantes, con hoteles, Ujú, incluso ujú. con las mismas universidades, pero bajo una sola condición que yo les he pedido, que la tarifa tiene que ser voluntaria. Aquí nadie Bueno, puede coger una franela y salir y decir, usted me da $2 por carro. Eso está prohibido aquí y en la China. O sea, aquí no se puede venir a extorsionar o a presionar a los ciudadanos. Y si el ciudadano no tiene una moneda y no me puede dar nada, ellos no pueden exigir, porque el uso y espacio público es potestad del municipio de Cuenca. Créame que ha sido una decisión fuerte, pero asimismo es el tema político. Hay costos políticos para poder ordenar a la ciudad. Y es un tema también de seguridad, doctor. ya. Detrás de ellos, no digo todos, hay personas muy buenas, como digo, y creo que es la gente de la Asociación de Vigilantes que han tenido la buena voluntad de organizarse ya jurídicamente. No ellos, pero aparte hay unas mafias en las calles de Cuenca. Hay mafias que se reparten las calles, se subarriendan las cuadras, y hay un montón de cosas. Cuando Ya. Guardia Ciudadana ha hecho los operativos, porque Guardia Ciudadana opera más bien por temas de denuncias, se ha encontrado droga, se ha encontrado armas, entonces eso no está bien. Yo creo que, a lo menos yo, como presidenta de la Comisión de Seguridad, he presentado la propuesta de que se retire esta actividad hasta que se vuelvan a limpiar las calles de... Bien, estoy de acuerdo totalmente. La zona tarifaria tiene que tener otro tipo, pero el área que no está tarifada, ahí sí deberían actuar los señores franeleros, ¿cómo les llaman? Porque la prohibición en el actual uso y ocupación de suelo y en el PDOT que se aprobó en diciembre del 2022, está prohibida estas actividades, digamos, de ventas ambulantes y de mal uso y ocupación de suelo. Lastimosamente ellos caen en una mala utilización del espacio público. Es como que yo salgo a la esquina y me pongo a vender ropa, está prohibido. Está Ujú. prohibido. Y no hay tampoco, digamos, que el tema jurídico para darles un permiso, porque al inicio yo recibí una propuesta de que ellos querían permisos. Nosotros trabajamos en la propuesta para poderles dar un permiso, pero actualmente el uso y ocupación de suelo no permite esta actividad. O sea, es una actividad ilegal. Bien, Jenny, ¿algún mensaje a la ciudadanía para terminar esta entrevista que es edificante en el sentido de rescatar el concepto de ciudadanía? Por favor. Muchísimas gracias. Yo, como siempre digo, estoy muy orgullosa de ser cuencana. Creo que lo que pasó ayer en Cuenca, más de 100.000 personas luchando por una causa, tiene que quedarnos, creo que de deber de estar unidos para las cosas buenas. Yo creo, y soy una de las más fervientes creyentes, que cuando los seres humanos nos unimos con respeto, con empatía y tolerancia, podemos lograr muchas cosas buenas para la ciudad. Ahora estamos viviendo y todavía no se acaba la pelea por el agua. Lo de ayer fue solamente, creo que, un derechazo por parte de los ciudadanos, pero esta ¿Ya? pelea todavía no acaba. Pedir a los ciudadanos que estemos unidos. Yo creo que yo no me perdonaría, y es lo que les he dicho a mis hijos, yo no me perdonaría si yo permito que la minería entre y que ellos después de un tiempo no puedan tomar el agua del grifo como lo hacemos todos. Así que, más bien, quiero pedir a Cuenca que sigamos siendo esa ciudad culta, educada y unida por todas las causas, sobre todo para nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Un gusto conversar con usted siempre. Ok, Jenny Bebeo conversó con nosotros. Gracias, señoras y señores. Mañana nos veremos para conversar de un tema bastante difícil, el presupuesto nacional y el retiro del subsidio a la gas. Gracias, señoras y señores. Buenas noches.